rentamos terrenos, sí hay IVA, si rentamos locales hay IVA, si rentamos cualquier otra cosa, cualquier otro inmueble, hay IVA. Ok, Sí, sí que no. muy bien, perdón, Sí. Adelante. Pues ahí está, bueno, bien. sí, exactamente. Te dije que me iba a adelantar, perdón. Sí. No había visto la lámina. Bueno, aquí, perdón, en esta no terminé de decir, los terrenos y las construcciones que reciba la CIBRA en aportación serán deducibles para efectos del YETU. Entonces, ahí sí, fíjense, recibir una deducción íntegra. De los 40 millones. Los 40 millones en el YETU, pues a lo mejor tienes para no pagar YETU en la CIBRA durante un buen rato, ¿no? Claro, totalmente. Así es, casi desaparece el YETU ahí en la CIBRA con esa aportación. Es verdad. Sí, porque hay que recordar que la CIBRA, pues lo único que va a estar recibiendo son rentas, no va a tener otro tipo de ingresos, entonces pues el YETU, pues a lo mejor ya ni siquiera sería tema con la pura aportación de los inmuebles. Correcto. Comentábamos que las construcciones recibidas por la CIBRA en aportación son deducibles para el impuesto a la renta, ya sea aplicando la deducción inmediata o las tasas normales de depreciación. Aquí sí hay que comentarlo, ¿no? Si son bienes usados, ya no puedo aplicar la deducción inmediata. Tengo que irme al 5% durante los 20 años en la parte de la construcción. Ahora bien, también hay que recordar que la deducción inmediata únicamente la puedo aplicar fuera de lo que es el DF, Monterrey, Guadalajara, ¿no? Sus zonas conurbadas. Y obviamente, pues en esas zonas podríamos aplicar siempre y cuando fueran inmuebles nuevos, ¿no? Correcto. Que pues, a lo mejor compramos el terreno y construimos, pues sería una gran ventaja porque tomaríamos una deducción inmediata del 74% directo sobre nuestra inversión, que también le damos un golpe muy fuerte al impuesto a la renta con ese 74%. Todavía mucho más favorable. Mucho más favorable si son bienes nuevos y fuera de las zonas conurbadas, decía, del DF, Guadalajara y Monterrey. ¿Sí? Aplicando decreto, ¿verdad? No, aplicando decreto. No el 220. Sí, el 220 nos da porcentajes mucho más bajos. Mucho más bajos. El decreto pues nos da el 74 directo. Adelante, muy bien. Bueno, en materia del IVA, pues lo comentábamos, no existe ningún beneficio fiscal. Ya me había abierto la misma, Víctor, pero sí. Es la misma, adelante. Sí, y pues la aportación correspondiente a construcciones que sean distintas a casa habitación se traslada un impuesto y la CIBRA, bueno, la ventaja es que la CIBRA al recibir un IVA que se le traslada, pues tiene derecho al acreditamiento y pues sobre esos montos seguramente va a tener saldo a favor. Respecto a los saldos a favor de IVA, pues desviándome un poquito, pero creo que es interesante para completar el caso, pues tendríamos opciones. Uno sería acreditar el IVA contra el IVA que vayas causando a futuro. Pero decíamos, vas a ir cobrando rentas, ¿cuándo te lo vas a acabar? ¿No? O bien puedes compensarlo contra otros impuestos, el impuesto sobre la renta, el YETU, otros impuestos federales. Pero también pues, es una empresa que prácticamente estaría empezando y pues lo veo muy complicado. La forma más fácil entre comillas, porque luego nos ponen cada traba en el SAT, la forma que se recomienda sería pedir la devolución, ya sea con declaratoria de contador público o con discos, ¿no? Que será muy transparente, ¿no? Sí, es el único movimiento prácticamente que tendría en ese periodo. Sí. Sí, pero... Pero como tú dices, ¿quién sabe cómo te vayan te vayan a poner alguna traba o algo así? Sí, por ejemplo, si dices, mi aportación en la parte de la construcción o las construcciones fueron 50 millones, hay 8 millones de IVA. Entonces, a ver cómo reacciona la autoridad cuando digas, devuélveme la de 8 millones. Te va a poner todas las trabas del mundo, ¿no? Claro. Así es. Pero bueno, sí hay que considerar esa parte, ¿no? En materia de los impuestos locales, al traslado de dominio, no existe tampoco ningún beneficio, por lo que se tendrá que pagar cuando la CIBRA adquiera los bienes inmuebles. Y aquí sí, pues es sobre el terreno y sobre la construcción. Claro. Como se menciona, son impuestos locales, entonces pues cada entidad federativa tiene sus propias contribuciones, ¿no? Al respecto. Algunas muy altas. Como me decías. Sí. Y pues en Chiapas, en otras partes puede ser no tan elevado. Pero todo se causa, ¿verdad? Por eso otro lado del dominio. Muy bien. Bueno. Tenemos aquí un ejemplo
Enajenante La Chapaneca SCB. Fecha de adquisición, es un ejemplo real, es una construcción, terreno de construcción que se adquirió el 3 de febrero de 1980. El monto original de la inversión del terreno fueron 800 pesos y de la construcción fueron 4,000 pesos. Okay. Sí. Entonces, se aporta a la cifra el 16 de diciembre de 2011, recientemente, y se aporta, se hace un avalúo, y el avalúo nos da un valor de 15 millones de pesos. Terreno 5 millones, construcción 10 millones de pesos. Pareciera que estoy exagerando en el ejemplo, pero acuérdense que en el 80, esto eran 800,000 pesos, eran 4 millones, nada más que después en el 93 les quitamos 3 ceros. Entonces quedan 800 y 4,000 pesos. Entonces son los valores que tenemos. Así es. O sea, aquí prácticamente la renta cobrada cada mes será ingreso directo. Pues sí, no había deducción. No había deducción. Bueno, aquí, perdón, en este ejemplo, eran las personas físicas las que estaban cobrando las rentas y tenían la deducción ciega del 35%, ¿no? Ok, de acuerdo. Sí. Pero si hubiera sido una sociedad que tuviera ese inmueble, pues ya no tendría nada que depreciar. Como lo vamos a ver en esta parte, ¿no? Si hubiera sido una sociedad, tendríamos lo siguiente: tendríamos monto original de la inversión, 800,000 pesos, por el factor de actualización que va de febrero del 80 al mes anterior de la enajenación, noviembre de 2011, nos da 1,175,000 del terreno actualizado, ¿no? Y en la parte de la construcción, ¿ya nada? 4,000 pesos menos 4,000 pesos. Acuérdense que las construcciones se deprecian al 5%, en 20 años esto ya está totalmente depreciado para una sociedad, ¿no? En persona física es un poco diferente, pero bueno, aquí para el ejemplo, persona moral, valor de la construcción fiscal, 0. Y realmente el inmueble ahorita vale 15 millones de pesos. Entonces, 14 de ganancia prácticamente. Sí, tenemos ahí el monto, pues nada más es la parte del terreno, 1,175. La determinación de la ganancia. El valor de la enajenación son los 15 millones de pesos. Tenemos el monto actualizado, 1,175,094. La ganancia son 13,824,000 pesos, ¿no? Y la tasa del impuesto a la renta, del 30%, es 4,147,000. Si no existiera esta figura, entonces la empresa que lo aportara estaría pagando 4,147,000. Y en el caso de la persona física, si hubiera sido, pues, prácticamente estaría pagando lo mismo. Así es. Entonces, con la cifra se difiere la acumulación de la ganancia a los 13,824,000 pesos. Decíamos, hasta que se venda el inmueble, la cifra lo venda, o las acciones, o los accionistas vendan las acciones. Okay. Bien. Lo que sí hemos recomendado, siempre tenemos que hacer la comparación, porque pues la desventaja es el IVA, la desventaja es el impuesto local al traslado de dominio, ¿no? Entonces, con algunos grupos que han querido hacerlo, nos hemos topado con esa situación, de que nos dicen, oye, pues el IVA de 15 millones es toda la lana del mundo, ¿no? Pues ahorita no tenemos dinero, oye, pero pues pedimos la devolución, ¿no? Hemos optado, cuando se puede, que si son varios inmuebles, irlos pasando periódicamente, poco a poco, si no hacerlo de un solo golpe, ¿no? Claro. Sí. La parte del traslado de dominio, pues también, si lo hacemos de uno este año, 2 inmuebles este año, 2 el próximo y así, pues de esa manera sí se va minimizando. El traslado de dominio también es deducible para la empresa, ¿no? Sí, pero sí, muchas veces no se cuentan con los recursos, ¿verdad? Además, como tú dices, patrimonialmente, de todos modos, lo tendrás que hacer algún día. Así es. Y si lo haces a través de esta figura, pues tienes beneficios fiscales. Así es, sí. Ahora,
Esto se combina con otras cuestiones, ¿no? Desde el punto de vista de la parte fiscal y la parte patrimonial, como lo mencioné. Ahora sí que por la experiencia que tenemos ya en esta área, nos hemos dado cuenta que pues, las sociedades mercantiles pues, son ficciones jurídicas, ¿no? Que realmente lo que cuenta es el patrimonio de los empresarios. Entonces, pues los beneficios deben estar enfocados hacia ellos, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones que siempre hemos manejado en cuestiones hereditarias, de transmisión, de todo esto, es tener nuestra empresa de recursos patrimoniales. Claro. Sí, que pudiera ser una combinación. Una CIBRA, pues, es una empresa de recursos patrimoniales donde concentras, por su propia naturaleza, todo lo relacionado con bienes inmuebles. Correcto. Puedes tener otra empresa donde concentres, por ejemplo, todo lo que son las acciones, las famosas holdings. Las holdings que pues, ahí concentran las acciones de las empresas del grupo, ¿no? Pues puedes tener una también donde tengas la tesorería, o sea, empresas claves, que obviamente esas no tienen operaciones, son las de los dueños, ¿no? Exactamente. Sí, que te digo, pues cuando ya desea uno salirse del grupo o transmitir los bienes, pues cedo las acciones y me quito de broncas de estar pasando acciones, de estar enajenando inmuebles o los mismos dineros, ¿no? el mismo recurso. También dentro de las de recursos patrimoniales, la pues, estaremos pensando en bienes intangibles, ¿no? Patentes, marcas, nombres comerciales, todo ese tipo de cosas. Pero esta figura de la CIBRA encaja perfectamente para esos fines. Y también tenemos aquí, por ejemplo, cuando hablabas de fibras, tienen ellos la ventaja de no hacer pagos provisionales de ISR ni de IET. ¿Las fibras también lo tienen? Sí, perdón, eso es un tema muy importante. Pues era la última. Mire, siempre toca. Sí, perdón. No, por favor. Sí, sí, otro super beneficio, perdón, se me estaba pasando, un super beneficio es que las fibras pues no hacen pagos provisionales. No hacen pagos provisionales ni de impuesto de la renta ni de IET. Eso pues por la propia legislación, o sea, financieramente nos conviene. Desde el origen, desde que nacen las fibras, los fideicomisos, se tienen ellos estos beneficios, ¿no? Y pues a las fibras igual se los dieron. Sí, ¿no? se los dieron. Sí, entonces, no quiere decir que no se van a pagar los impuestos. Claro. Que no se va a pagar el ISR ni el IET, pero pues estas harías una sola declaración del ejercicio. Inclusive dimos de alta una CIBRA y la misma autoridad, aunque no se da alta como CIBRA ni nada, sino por el objeto, en los conceptos, en las obligaciones, no le pusieron la de pagos provisionales de ISR ni de IET. A mí me sorprendió. Yo pensé que pues el SAT esperaría declaraciones en cero, o nosotros esperaríamos declaraciones en cero, pero no te dan de alta la obligación. ¿Por el objeto que le manejas? Por el objeto que le manejamos. ¿Y no preguntan en el cuestionario? ¿No será que en el cuestionario? En el cuestionario, pero no te pregunta que si, no te habla del artículo ni nada de eso, ¿no? Y te dice cuál va a ser el objeto. Pues la adquisición de terrenos para construir, para rentar, todo lo que vamos. Todo lo enfocas y ya sale así. Mira qué pasa. Sí, sin esas obligaciones. Muy interesante ese punto, porque yo te hubiera dicho, vamos a tener que presentar en ceros. Yo también lo pensé así. Yo no fui al SAT. Mandé ahí en Chalán. Y con eso. Pero ya regresó y a ver qué obligaciones tienen de alta. No aparecen los pagos provisionales de ISR ni de IET. Mira qué bien. Sí, y no aparecen en general, que normalmente, como dice la ley, ¿no? El primer año no los haces en ISR, ¿no? Pero aquí dicen no está obligado, ¿no? Pero se arriesga mucho la autoridad, ¿no? Porque habrá gente que se dedique a eso y no aplique el estímulo. Así es. ¿Sí? Como que le debieron haber preguntado, pero qué bueno para quien lo está haciendo. Y también hay otro grupo, obviamente aquí no sé si nombres de empresas ni nada, pero hay otro grupo que tiene un par de empresas inmobiliarias, también se dedican son agencias automotrices, nada más que aquí sí lo tienen